video que verás a continuación es muy oscuro, dado que los personajes que lo conforman en su momento fueron muy famosos, queridos por la gente, por lo que en esas conciencias nobles de sus fanáticos no entendían cómo algunos de ellos terminaron siendo asociados a varias organizaciones mañosas que existen en México. De hecho, uno de los casos más sonados, y que ya tiene incluso 2 series, es el de Paco Stanley, quien terminó como queso Gruyère afuera de la taquería esa llamada El Charco de las Ranas en 1996, misma que hoy ya pasó de moda. Los hechos fueron tan estremecedores que cuando se hizo eco, todo fue un circo mediático político. De ahí surgió el argumento que su invitación con San Pedro, quien seguramente le abrió las puertas del infierno, fue por ser uno de los vínculos de una organización con el medio artístico de Televisa y TV Azteca. A raíz de eso, y a lo largo de la historia, muchos de los personajes más populares de la música y de la televisión privada como Televisa y TV Azteca han estado en el ojo del huracán por sus vínculos con sujetos oscuros y poderosos que habitan en los mundillos de las mafias en México. Algunos corrieron con suerte, otros vivieron hasta donde se pudo, pero algunos otros simplemente fueron la carne de cañón o el típico ajuste de cuentas por no alinearse a las pretensiones de estas organizaciones que actualmente siguen metidas en los bajos mundillos de la televisión tradicional, influencers de redes sociales y cantantes. Es por eso que hoy te presento Paco Stanley, 3 famosos vinculados con la maña que vivieron un infierno. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Hace ya algunos años que se corría el rumor que un cantante de música regional mexicana estaba metido con los malandros desde hace mucho tiempo. Su nombre, para sorpresa de muchos en los años 2000, era José Manuel Figueroa Figueroa, alias Joan Sebastián o el rey del jaripeo. De hecho, cuando se supo todo este entramado, muchos fanáticos del cantante no lo podían creer. Pero, ¿cómo surgió todo esto? Muy sencillo, gracias a las declaraciones de Anabel Hernández. Abro paréntesis. Para muchos, la credibilidad de la periodista hoy en día está por los suelos, debido a que muchos de sus dichos en sus libros no se han comprobado. Cierro paréntesis. Todo eso en sus textos relacionados con la gente mañosa. De hecho, en su libro llamado Emma y las otras señoras de la maña, hay un capítulo que justamente se menciona a Joan Sebastián. Pero, ¿qué dijo la periodista? Bien, en parte de este texto, Anabel comentó que Joan Sebastián era muy amigo de los Beltrán Leiva y que de alguna manera regularmente iba a la casa de estos a amenizar sus fiestas privadas. Obviamente, le pagaban una millonada por ir a cantar. Sin embargo, Anabel fue más allá, pues señaló no solo a Joan Sebastián, sino también a su hermano Federico Figueroa. Pero aguas, aquí volvemos a hacer otro paréntesis. Seguramente mucha gente no conoce quién es el hermano del ya afinado cantante de tatuajes. Federico estuvo en el ojo del huracán apenas el 8 de marzo del 2023, cuando apareció una manta típica de estas organizaciones donde presuntamente este estaba aliado con un grupo contrario procedentes de Michoacán que hace alusión al término familia. En ella explicaban que no le permitirían hacer palenque en la Feria de Morelos en Cuernavaca. Luego explicaron que si se pasaba de gandalla y hacía caso omiso al comunicado, las consecuencias irían desde abandonar la capital del estado a pasar solo a ser historia. Todo eso firmado por gente de Sinaloa. De hecho, Federico en algún momento aceptó tener algún vínculo con los señores del Pacífico Sur. En fin, también de alguna manera se le ha relacionado con los hechos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2015. Bueno, el punto es que según Anabel, Joan Sebastián y su hermano habían sido participantes directos con los Beltrán Leiva. Incluso que hasta prestaban sus casas y rancho en Juliantla, en el municipio de Taxco, Guerrero, localidad muy caliente en estos tiempos, para que hubiera reuniones de negocios. Textual, citaré el párrafo del libro que lo menciona, y dice así:
estaban reunidos Arturo Beltrán Leiva, Edgar Valdés Villarreal, Sergio Villarreal Barragán, Joaquín Archibaldo El Mayo. El anfitrión era el cantautor Joan Sebastián y su hermano Federico Figueroa, quien también estaba involucrado en el negocio, según explicaron 2 testigos. De hecho, en sus libros también se menciona otro personaje, pero este de la política mexicana, y supuestamente entre 2007 y 2008, Enrique Peña Nieto, quien fuera presidente de México de 2012 a 2018, también habría estado en esas reuniones. En ese entonces era el gobernador del Estado de México, donde después de la cena de gala, el priista supuestamente habría salido con un maletín en manos. Según el testigo de Anabel, supuestamente en ese maletín había alrededor de $5 millones, siendo una generosa aportación para la próxima campaña electoral, del que sería el telepresidente. Por cierto, ¿recuerdan las camionetas de Televisa cargadas de mercancía en Nicaragua? Si este video llega a 10,000 likes, pronto lo tendremos. Al final, poco se le comprobó a Joan Sebastián, pero entre los dimes y diretes, rumores y todo, la vida de él y sus hijos fue fatídica. 2 de sus vástagos fueron enviados con San Pedro, su hijo Trigo en 2006 en Hidalgo, Texas, y Juan Sebastián a las afueras de un antro en Cuernavaca en 2010. Ambos casos relacionados con la maña. Por eso, mucha gente cree que en efecto había algo raro con el rey del jaripeo. Al final, quien fuera descubierto en 1968 por Angélica María en un balneario de Huaxtepec, Morelos, Joan Sebastián, tendría un final doloroso en 2015 por la enfermedad del cangrejo óseo primario, mal que arrastraba desde 1998. Joan Sebastián fue muy conocido en la farándula por ser mujeriego e infiel. También, el hijo que tuvo con Maribel Guardia terminó con el de arriba a los 27 años de edad, supuestamente por un paro al miocardio. Todo mundo que sabe de música norteña conoce al famoso rey del acordeón, quien fuera miembro de los Relámpagos del Norte y los Bravos del Norte. A Ramón se le conoce muy bien por su lírica y el talento por tocar el acordeón como nadie. De hecho, hace apenas algunas semanas se acaba de retirar de los escenarios. Apenas el 4 de marzo del 2024 había anunciado su adiós, con su última gira llamada El principio de un final. Con la frase, "Soy el más desdichado del mundo", Ramón ponía fin a todo el ajetreo de conciertos e idas y vueltas por todo México y Estados Unidos. Sin embargo, el ídolo de los borrachos también fue vinculado con personajes oscuros, y esto sí se comprobó, pues terminó siendo noticia nacional. Fue en diciembre del 2009, en el fraccionamiento Los Limoneros en Cuernavaca, muy conocido por ser una zona de alta alcurnia en la capital del estado y donde se sabe han habido varios capos de esa zona. Fue el 11 de diciembre cuando se inició una gandalla sorpresa. Justamente se celebraba una fiesta relacionada con una organización. En la casa 124 del Paseo de los Naranjos estaba en pleno guateque cuando las fuerzas del orden llegaron y empezó la trifulca. En esa fiesta supuestamente estaba Edgar Valdés Villarreal, la famosa Barbie, quien habría huido del lugar cuando se dio el show. Sin embargo, dentro de los asistentes a la fiesta se encontraba precisamente Ramón Ayala y su equipo de 8 músicos. Ellos estaban armonizando la fiesta, por lo que cuando se dieron cuenta que Ramón estaba allí, la noticia se volvió viral. Algunos medios intentaron callarlo, pero era inminente. El rey del acordeón había estado en la mañosa putifiesta. Luego de que se estuviera algunas horas detenido, Ramón Ayala intentó explicar lo que había pasado, pues él había ido supuestamente a un concierto en Puebla. Y luego, tras bambalinas, los mismos que le invitaron a Puebla a tocar, le avisaron que se lo llevarían a Cuernavaca a la susodicha fiesta. Según Ramón, no sabía para quién iban a tocar. Tal fue el hecho que, al llegar y saber quiénes eran los anfitriones, no les quedó de otra más que cumplir con lo establecido, o sea, tocar. De hecho, cuando Ramón Ayala estuvo compareciendo, muchos fanáticos de este cantante se manifestaron en las calles e incluso pedían al entonces presidente de México, Felipe Calderón, que se le hiciera justicia a Ramón, pues nada tenía que ver con los malandros. El punto es que después de eso, cayó la Barbie y allí soltó la sopa, pues según él, siempre contrataban a grupos norteños para sus fiestas lujosas. La mayoría de estos eran sus amigos.
Además de que en efecto algunos que eran afines a otro bando y se negaban a tocar con los contras terminaban visitando a Belcebú, poniendo el ejemplo de Sergio Gómez, integrante de Capaz de la Sierra. Ese video ya lo hicimos y te lo dejaremos en la descripción. Para muchos, Roberto Gómez Bolaños ha sido uno de los más sobresalientes cómicos y escritores que ha parido México. Yo discrepo, pues su retórica es muy simplona, pero en su momento tuvo un auge impresionante, el cual le permitió ser el creador de varios personajes como el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, entre otros. Su fama y éxito no solo se dio en México gracias a Televisa y a muchas generaciones hipnotizadas por la caja basura, sino que también su gloria se extendió hasta Sudamérica, lugar donde aún sigue siendo el rey del chiste blanco post-mortem, pues aún Florinda Mesa y su familia Bolaños siguen recibiendo regalías, aunque en México estén más que cancelados por la telebasura y por mucha audiencia que convirtieron su fanatismo en repudio hacia este personaje. De Chespirito ya hemos hecho algunos videos. Si quieres verlos, solo pon en el buscador de YouTube Chavo del Ocho, los expulsados y listo. Bueno, pero pregunto, ¿qué rayos hace este tipo en esta lista? Bueno, pues ahí les va. Un año después de la partida de Roberto, en 2015, llegaron unas declaraciones de un sujeto que terminó en pleito con los Bolaños. Su nombre, Carlos Villagrán, quien le daba vida al personaje de Kiko y quien estuvo vetado por muchos años por su ex colega. Ahí fue donde declaró que el comediante mexicano había tenido nexos con varias celebridades de la maña colombiana, entre ellos el tan famoso Pablo Escobar. De hecho, en su época más importante, pues casi todos los integrantes del Chavo del Ocho tuvieron decenas de giras a diversos países sudamericanos. Según los dichos de Kiko, Chespirito era comúnmente invitado a las fiestas de estos sujetos. El rumor tiene más de 40 años, pero era un secreto a voces en ese entonces, que el cómico muchas veces lo negó. En sus declaraciones, Kiko no quiso dar nombres, pero sí dio algunas referencias que tiempo después serían validadas por un personaje que estuvo en el bando contrario de Pablo. Pues todo se dio en los años 80. A Bolaños le habrían ofrecido la módica cantidad de 1 millón de verdes para hacer una presentación en Medellín. Todo patrocinado por Pablo. En la entrevista dijo lo siguiente: yo no fui, tengo ese orgullo de decir no fui, pero sí fue Roberto. No sé cuántos fueron con él, pero yo no asistí. A mí me llegaron a ofrecer hasta $1 millón y eso me causó escalofríos. Fue así como el hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, alias el ajedrecista, jefe de la organización de Cali, Fernando Rodríguez Mondragón, explicó que en efecto Chespirito y varios personajes del elenco del Chavo del Ocho fueron invitados a diversas fiestas de las organizaciones de Colombia y por ende recibieron dinero a raudales. Según Kiko, quien nunca asistió a esos eventos, dijo que a partir de allí el ambiente se puso pesado y tenso para el elenco, por miedo a que fuera a chivatear. Estos dichos cobraron relevancia tras estas declaraciones, mismas que muchos fanáticos despreciaron, pues no podían creer cómo su ídolo de la infancia había estado vinculado con esa clase de personajes. De Paco Stanley, ya hicimos un video donde explicamos cómo este sujeto se cree que era una pieza clave de la maña en la televisión mexicana. Te lo dejaremos en la descripción. Sin embargo, a pesar de que diversas investigaciones arrojan que su viaje al infierno no tiene explicación alguna, todo lo entramado y muchos testigos han comentado que Paco era un nodo importante para la mafia en esas épocas dentro de los sets de televisión. Después de comer tacos en el Charco de las Ranas, la tarde del 7 de junio de 1999, todo México se estremeció cuando se dieron las primeras noticias. Paco Stanley, el presentador más famoso y con más rating de la televisión mexicana en ese entonces, se había pelado para el inframundo. ¿La causa? Una ráfaga de más de 20 besos con sabor a plomo habían llegado a su camioneta para desterrar su alma, para muchos putrefacta. Rápidamente, al darse la noticia, el usurero Salinas Pliego, dueño de TV Apesta, había lanzado un comunicado contra el gobierno del entonces Distrito Federal. La razón: ocupar a Paco para que la gente se pusiera en contra del gobierno y así no pagar impuestos. Ese tema es interesante y aún no lo hemos escudriñado al 100% en este canal.
punto es que Paco se fue a la basura y las primeras investigaciones preliminares tenían como presuntos implicados a los miembros del elenco, de una tras otra. Uno de los dos programas que Paco tenía, recordando que por las noches conducía el programa que solo duró 3 episodios llamado Si hay y bien. Los 3 sospechosos fueron Mario Besares, quien ni siquiera salió del restaurante, porque según él tenía chorrillo. Le habían hecho daño los tacos y se había ido al baño mientras que Paco, su escolta y Jorge Gil se fueron hacia la camioneta. Jorge Gil, de hecho, fue otro señalado que fuese periodista de espectáculos en su programa, quien luego salió de la escena, y la de carne, Paola Durante, quien terminó en el bote con Mayito. 2 años después, salieron por falta de pruebas. El caso fue tan mediático que duró semanas. Las investigaciones no eran claras, y mucho menos los testigos, y las declaraciones muchas veces no cuadraban. Eso le dio más incertidumbre al entramado, mismo que a la fecha no se ha podido resolver del todo. El punto es que Paco era un tipo muy conocido en los bajos mundillos del espectáculo, como un tipo mamón, gandalla. Era la peor persona que pudieran toparse en los camerinos, además de que le encantaba insertar la pija en cualquier rondana que se descuidara. Pero aquí hay algo interesante, y todo se dio en su primer matrimonio con María Solís, con quien tuvo un hijo llamado Francisco Stanley Solís, quien a la edad de 25 años terminó por estirar la pata. De hecho, hay 2 versiones de esto. La de la familia, la cual dicen que se peló por un infarto en su auto, y la segunda, la cual habla de un exceso de Coca-Cola. Para ese entonces, Paco estaba en Televisa, haciendo pácatelas. El punto es que después de la noticia, Paco se devastó. Según las declaraciones de la ex patiño de Stanley, Verónica Macías, esta dijo que el primogénito se había excedido en su departamento y fue así como se la pellizcó. Por tanto, Paco tuvo un bajón anímico. Hay quien dice que ahí se introdujo al submundo del compuesto químico. De hecho, lo que sí se puede corroborar es que María Solís se tuvo que divorciar de él, precisamente por la afinidad de con ese tipo de sustancias. Volviendo al tema del 99, luego de una investigación que nadie creyó, y a pesar de eso, tras 12 años, el gobierno de Felipe Calderón anunciaba que uno de los presuntos implicados en volver queso gruyera a Paco había sido un tal Luis Alberto Salazar Vega, alias El Bolas, integrante de la familia Arellano en Tijuana. Sin embargo, tras tener al chivo expiatorio, las investigaciones no eran claras. De hecho, según el gobierno de Mancera, no habría vínculos. Pero, ¿realmente Paco estaba metido allí? Bueno, hay que mencionar que cuando Emilio Azcarra Gallán tomó el mando de Televisa, lo despidió de su televisora. ¿Por qué correría a un tipo que le daba mucho rating y dinero? Según versiones, porque andaba en malos pasos. Luego llevó a TV Azteca y pasó lo mismo. Hay versiones hipotéticas que dicen que Paco era el enlace para aflojar blancos por billetes, lo cual lo hizo ser muy popular en los bajos mundillos, y que además de tener mucho poder e influencia en el medio artístico, ya se volvía una piedra en el zapato de la empresa del usurero, pero más que nada de los contras y de sus propios proveedores, quienes supuestamente eran gente de Colima. Otra versión es la del Centro Nocturno Premier, el cual administraba Paco, pero su dueño era el Señor de los Cielos. Pues cuando se fue al Averno, su hermano Vicente tomó el mando, por lo que Paco ya no quiso regresar a la administración, lo cual fue el detonante de todo el show. El caso tiene muchas hipótesis y aristas que pronto, si usted gusta, podemos hacer un video detallando y analizando todas. En fin, el poder de Paco en los medios fue tal que por cada mención patrocinada, al menos en Televisa, cobraba 70,000 pesos. Según las declaraciones de Benito Castro, el negocio de Paco y el sueldo que recibía en las televisoras lo hacían ser el conductor mejor pagado de la época, además del más influyente, sumado de que sus programas eran los más vistos en la televisión mexicana. Por ahora, para muchos su adiós sigue siendo un misterio, pero para otros se cree que su boleto al infierno fue porque tenía muchos enemigos, desde empresarios poderosos, actores y sobre todo, de gente mañosa y oscura. Pero dime, ¿qué otros personajes famosos deberían de estar en este top? ¿Quién mandó al Averno a Paco Stanley? Déjame saber tus respuestas acá abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio
Nos vemos hasta la próxima.